Feliz tarde, feliz día, feliz noche, no importa en qué momento del día nos estás viendo. Yo soy Eric López de Old School y hoy tenemos dos sorpresas. Y para anunciar estas dos sorpresas tengo a dos talentos conmigo. Vamos a estrenar un formato distinto porque vamos a hacer algo así como lo que ustedes han visto en competencia de barbería que se conoce como Twins. Entonces hoy vamos a hacer algo así más o menos con mi querido Eric, mi tocayo, y con Alan, que están aquí estrenando además las primeras dos máquinas de este tipo que vamos a presentar, que son nada más y nada menos que la Titan que tanto nos habían pedido en su edición Black y la K-Pro que tanto nos habían pedido. Ya están de regreso por fin, ambas en edición Black, y van a hacer un cortecito, un diseñito muy padre. ¿Qué más presentación necesitan? Ahorita ellos mismos lo van a hacer. Yo los dejo con ellos. Eric y Alan nos acompañan el día de hoy para este corte que es French Crop. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eric. El día de hoy vamos a realizar un corte crop. Vamos a enseñarte a estructurar el corte y queremos que pongas atención y te quedes con nosotros hasta el final del video para que lo aprendas a detalle. Mi nombre es Alan y vamos a presentarte el paso a paso de cómo trabajamos en conjunto Eric y yo este desvanecido. Eric, cuéntame qué es lo primero que vas a empezar a realizar. Pues mira, primero lo correcto es humectar al cliente para poder trabajar y tener una buena estructura en el cabello. Es fundamental empezar a hacer corte con tijera para que podamos darle una ergonomía al corte, y también lo importante es saber qué tipo de cabello tiene para saber qué técnica vamos a utilizar. A mí me gustaría comenzar a hacer las secciones para dividir y comenzar a hacer unas líneas de peso para poder trabajar los laterales y a su vez hacer el desvanecido, y al final solamente vamos a terminar con un poco de textura. No sé qué te parece a ti, mi hermano. Bien, yo noto un poco que el modelo tiene el cabello largo, entonces yo creo que habría que cortarle, estructurarlo y darle esa forma que queremos lograr del corte crop. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a seccionar, vas a empezar a dividir. Esta sección que vas a empezar a realizar, ¿cuál es? Porque mira, es muy importante primero realizar una sección de herradura para separar el plano superior del plano lateral, y a su vez, haciendo la sección de herradura, podemos darnos cuenta de que tenemos mucho peso en los laterales. Vamos a empezar a hacer una línea de peso con tijeras justamente en los laterales, en la zona de la caída, para cuando nosotros pasemos la máquina podamos trabajarla de una forma más ergonómica y que se conecte más rápido el desvanecido. A veces se nos es difícil el poder conectar la máquina con las tijeras, y es porque iniciamos con la técnica al revés. Entonces yo creo que sería importante que ustedes comiencen a hacerlo con tijeras para que les sea mucho más fácil después trabajar en la parte de la máquina. Es importante que cuando ustedes comiencen a realizar un corte, empiecen humedeciendo el cabello, humectándolo, ya que así le vamos a dar una forma desde el principio y nos va a permitir seccionar de una mejor manera el cabello. Entonces humedecemos y con un peine de medidas podemos ir estructurando, ir haciendo secciones y particiones para así lograr una mejor estructura en sus cortes. Humedécelo un poquito más, bro, para que puedas realizar tu corte. Ok, como dato adicional les quiero comentar, las cerdas pequeñas del peine nos ayudan a ejercer mayor presión en el cabello y nos apoya a que la línea o la primer guía quede más exacta para poder trabajar este lateral. Ahorita mi amigo les va a enseñar el otro lateral. Lo primero que voy a hacer yo es tomar con las cerdas delgadas el cabello y vamos a generar una línea de perímetro. Una línea de perímetro, o bien se le conoce como línea de peso, ¿cierto? Correcto. A veces se nos complica a nosotros, y en el estilismo se estudia más como por grados, cortar el cabello en grados, y el barbero no está muy familiarizado con esos términos. Entonces yo les digo que lo correcto para que podamos empezar a hacer un buen corte es hacerlo más natural, solamente llevar el cabello hacia nosotros, lo cual sería a 90 grados, para que se genere esa línea de peso. Es lo mismo como si estuviéramos iniciando con la máquina, solamente que acaba de ser con la tijera, precisamente para que el cabello se vea más orgánico cuando finalicemos el corte. Estamos en una etapa, yo creo que donde el barbero ya debe de aprender a utilizar las tijeras. Ya no nada más es máquina, hay que aprender a utilizar las tijeras. Y pues esta es una buena técnica para empezar a estructurar sus cortes
y a dejarlos bien al final el resultado final, ¿no? Entonces quedamos que íbamos a humedecer desde el principio el cabello. Eso nos va a dar una estructura desde el principio. Humedecemos, hay que humectar el cabello, hay que irlo dividiendo, hay que irlo separando. Y también es importante identificar qué tipo de cabello vamos a trabajar. Este tipo de cabello es un cabello crespo, un poco chino, entonces hay que estructurarlo y darle una forma con las tijeras. Quedamos que desde el principio había que crear una línea de peso, una línea de perímetro, ¿cierto, Eric? Cierto. También, como dato adicional, hay que comentarles que este tipo de cabello es muy poroso, entonces lo que debemos hacer es humectarlo lo más posible, como tú comentabas, precisamente porque se vuelve a enroscar y nosotros tenemos que tensar bien, porque si no va a parecer que lo estamos cortando bien, si no lo humectamos correctamente y se va a volver a enroscar y van a quedar algunos cabellos disparejos. Una vez que hayamos cortado lo que es la línea de peso, hay que dividir, hay que separar el plano de la parte más alta y de la parte de atrás con una línea o con una sección que es una sección radial. Lo principal de hacer la línea de peso es que quede bien parejita para que al final conectemos ya sea con tijera o con máquina sobre peine lo que son los laterales con la parte de arriba. Y ¿por qué crees que le sea funcional a la gente saber cuáles son las partes de la cabeza? Y más a un barbero que es principiante, ¿en qué crees que le pueda aportar el conocer las partes o la estructura del cráneo? Yo creo que es importante y lo que les enseñamos a los alumnos es que deben de trabajar de una forma organizada. El que uno trabaje de forma organizada nos va a ayudar también a que el cliente conozca su cabeza, conozca cómo se puede peinar y que conozca qué tipo de cortes le pueden quedar. También es importante conocer todas las partes de la cabeza, ya que así vamos a trabajar paso por paso y el resultado va a ser muy bueno. Quedamos que íbamos a hacer la línea radial. ¿Lo puedes girar un poco para que lo vea? ¿Me prestas el atomizador? Bien, la línea radial hay que identificarla y la línea radial, ¿cómo la vamos a identificar? Desde el remolino. Del remolino a la parte de los mastoides, ¿verdad? Humectamos bien. Si ustedes pueden trabajar con lo que es una crema para peinar o una crema precorte para que les ayude a seccionar de una mejor manera el cabello, lo pueden hacer, pero basta con que se humedezca el cabello y trabajemos con un peine de medidas. Este peine con el que estoy trabajando al final tiene un ganchito. Este ganchito me va a permitir seccionar y dividir mejor el cabello. Fíjense, ahí estoy dividiendo la parte de los mastoides. Y la sección radial va de oreja a oreja, ¿verdad, Eric? Ok, correcto. ¿Tú cómo trabajas este tipo de cortes igual con esta sección radial? Sí, yo creo que es importante primero seccionar, trabajar con la tijera la parte superior y después al final conectar con máquina para que el corte se vea más orgánico. Y para los barberos que van iniciando creo que es una buena estrategia porque regularmente enseñamos en las escuelas a primero pasar la máquina y hasta el final conectar con las tijeras. Pero siento que es fundamental, como tú lo comentabas, que comencemos a estructurar ya el cabello. Ahorita se vienen las tendencias que son muchos cortes con tijera, muchas obscuridades, muchos cortes con longitudes largas. Entonces es importante empezar a trabajar con las tijeras para hacer un barbero más completo, ¿no? Sí, ya que se está poniendo en tendencia mucho el cabello largo y uno como barbero pues debe de tener esa versatilidad para saber trabajar todo tipo de cortes, ya sea con máquina o tijera. Ok. Bueno, una vez que ya hicimos las dos líneas de peso, vamos a empezar a seccionar la parte de arriba. La parte de arriba, voy a girar por acá. Yo les quiero recomendar hacer una línea guía en la parte media de la cabeza. A veces se nos complica mucho el hacer esta línea, pero se pueden apoyar, como tú comentabas, del diente que está como chimuelo y exclusivamente hacer una partición media en toda la cabeza.
¿Esa para qué me va a funcionar? Porque justamente ahí vamos a hacer nosotros nuestra línea guía. Recordemos que este corte es un corte trop y el trop tiene una forma circular. Entonces, nosotros para poder hacer esa forma circular, tenemos que dominar la línea guía y direccionar los dedos, ya sea con una inclinación, en forma recta y con una inclinación, para que esa inclinación nos haga una forma redonda. Si hiciéramos un corte cuadrado, tendría que quedar de esta forma, como un tabaplana quizás, y podremos cortar de forma recta el corte. O por el contrario, si hiciéramos un pompadour, tendríamos que cortar quizás con una inclinación hacia atrás, que coloquialmente las personas lo conocen en nuestros negocios como cortar de menos a más, precisamente para hacer tener ese tipo de longitud y de efecto en ese tipo de acabados. Es importante intentar hacer las líneas lo más limpias posibles y justamente la línea tiene que ser no mayor a 2 centímetros, la línea media. ¿Correcto, Alan? Complementando lo que acabas de decir, es identificar primero qué tipo de corte vamos a hacer. Claro. Ya sea corte cuadrado, corte redondo o corte triangular. Sí. Mira, yo saco la primera guía, no suelto la guía precisamente para seguirla observando y a mí me gusta o lo correcto sería cortar siempre hasta la segunda falange de los dedos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de cortarnos y hacemos el corte pegado a esta zona y también corremos el riesgo de cortarnos nosotros. Es importante hacerlo siempre hasta la segunda falange para tener mayor tensión en el cabello. Sí, porque si se pierde la tensión ya no queda uniforme el corte. Ahora, justo si nosotros secáramos el cabello de nuestro modelo y lo volteáramos, nos quedaría en esta parte que acabo de cortar una línea redonda, justo, así como está el peine. Entonces lo que vamos a hacer ahora es más sencillo, solamente vamos a conectar las líneas móviles, las vamos a llevar a la línea fija para que tenga ya esa forma. Ahí si me quieres apoyar, Bien, entonces esta guía que tú marcaste aquí en el centro es la que me va a dar la guía global, por así decirlo, ¿no? Es donde yo me voy a ir guiando para ir haciendo ese corte. Les recomiendo que empiecen de atrás hacia adelante, que lleven un orden. Es así en la forma en que yo me acomodo. Y aquí hice una división. Yo lo que hago es trabajar de en medio y lo que son las guías móviles las llevo justo a la guía que marcamos desde un principio. Vamos a hacerlo. Yo me apoyo irlo seccionando, irlo trabajando como tú comentabas hace rato, de no mayor a 2 centímetros. Eso me va a permitir tener una limpieza o trabajar de una forma ordenada lo que es el corte, ¿no? Hay que trabajar desde la raíz del cabello para que tengamos una buena tensión, ¿no? Y una vez que tengamos la buena tensión en la parte de arriba, ahora sí hay que hacer el corte uniforme. También las tijeras, ¿no? Es una herramienta importante a la hora de cortar. Yo creo que son muy fundamentales y tener unas tijeras que tengan un buen filo, porque a veces, aunque tengamos una buena técnica, si no tenemos una herramienta correcta, no vamos a tener un resultado adecuado, ¿no? Sí, porque pasa que cuando vamos iniciando, agarramos las tijeras, hay las que tiene nuestra mamá o algo por el estilo, pero invertir en material es esencial para la barbería. Ok, Eric, a ver, te comento, ya empecé a cortar con la guía que hicimos en medio, ya llevé la primera de atrás, ahora vuelvo a peinar y avanzo sobre esa misma dirección. Esa guía móvil hay que tensarla desde abajo como les comenté, pero como vamos a hacer una forma del corte crop que es redonda, hay que llevarla hasta el centro. Ok, ya tensé ahí, ahora lo único que hago es conectarla. Ok, ya la conecté, volvemos a peinar. Vuelvo a agarrar esa misma guía móvil y la llevo hacia el centro. Bien, ya la llevé al centro y vamos haciendo el corte. Si sentimos que no tenemos tanta tensión, lo podemos hacer desde el principio. No es necesario que lo hagamos a la primera. Lo que sí hay que procurar que las guías móviles vayan hacia el centro. Vamos cortando, sigo avanzando
Y lo mismo que voy a hacer de este lado, lo vas a realizar tú, pero del lado izquierdo, ¿cierto? Correcto. ¿Hay alguna diferencia, amigo, si lo comienzo a hacer de la parte frontal hacia la parte trasera? No, no hay una diferencia. Yo lo hago así porque siento que es más ordenado. Como yo en la parte de atrás hicimos la sección radial, ¿recuerdas? Sí. Pues ya tengo el plano dividido, entonces ya no es tan necesario empezar de adelante hacia atrás. Podríamos decir que lo correcto sería que hiciéramos la estructura del corte, las secciones, porque a veces sabemos que en los negocios los barberos tienen quizás citas o mucho trabajo y a veces no se toman el tiempo de hacer todo ese proceso, pero con que sacáramos quizás la primer guía, direccionáramos bien y comenzáramos de adelante hacia atrás, también quedaría un buen resultado, ¿no? Sí, también quedaría un buen resultado. Mira, cuando uno va empezando, lo que sucede mucho es que le tenemos miedo al cabello largo. Y lo que te comentaba hace rato, para trabajar de forma ordenada, cuando es cabello largo, sí es necesario que lo humectemos, así vamos a llevar un mejor orden con el peine. Y lo que hicimos desde un principio, que fue seccionar, es hacer una estructura completa del cabello, quitar lo que tiene de exceso en la parte de arriba, así cuando trabajemos los laterales, pues vamos a tener un resultado mucho más limpio. Tensamos, ya vamos a llegar a la guía de hasta enfrente. Esto que estamos haciendo únicamente es el corte, ¿no? Porque el crop tenemos entendido que lleva textura, ¿cierto? Correcto. Dependiendo del tipo de cabello que tenga el cliente, es el tipo de textura que podemos implementar, ¿no? La técnica correcta. Porque, por ejemplo, comentábamos que él tiene el cabello crespo. Como crespo. Entonces, hacerle un point cut quizás no nos puede aportar mucho para hacer una textura que resalte más. ¿Qué tipo de técnica utilizaríamos ahí, amigo? Hay técnicas como lo que es el point cut, o bien lo conocemos los barberos como pointing, ¿no? Ahí lo que es el pointing es en esta manera. Podemos utilizar el twist, ¿no? ¿El twist con qué se hace? Pues lo podemos hacer igual con las tijeras, incluso de filo dulce, con las de infiltrado, o lo más correcto es con el feather, ¿no? Para poder sacar la textura y como que resalte más y generar mayor movimiento. Es importante que sepan que en el crop a veces tenemos la idea errónea de solamente peinarlo hacia adelante y pasar las tijeras en diagonales, ¿no? Y es lo que hacen la mayoría de los barberos. Pero todo tiene un proceso y una forma. Entonces, en este tipo de cabello en específico, yo creo que el twist sería como la técnica de textura más correcta. La técnica ideal para... Mira, ya terminé yo lo que es mis secciones móviles a la central. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del lado izquierdo. Es importante, por ejemplo, miren, aquí nos podemos llegar a perder con que nosotros tomemos una pequeña partición del corte que ya hizo Alan, podemos llevarlo hacia atrás y buscar la guía. Si nosotros encontramos la guía, la cual está justo aquí, podemos empezar a hacer el corte. En algunas veces se percute, Alan, o se hace el corte deslizando la tijera hacia atrás. ¿Por qué harán eso todos los barberos o por qué se debe de hacer y no hacerlo nada más o percutir así? Se abren las puntas, Eric. Ok. Podemos llegar inclusive a trozar un poco el cabello y pues los clientes cuando les crece el cabello a veces reclaman, ¿no? De que les crece feo o algo por el estilo. Si nosotros hacemos lo que es el guillotinaje bien, que es deslizar hacia atrás, pues estamos haciendo una técnica de corte correcta. Tensar, sí, hay que tensar y percutir. Y ahorita vamos a empezar a comenzar a hacer la textura del corte. Ahora, a mí me gusta cuando comienzo a cortar de lado solamente rectificar, posicionándome de este lado del corte, para ver si tenemos algunos cabellitos que sean como los que sean ahí rebeldes y ver que todo el corte nos esté quedando pues parejito. Y hay algunos pelillos ahí que no los cortamos correctamente. Bien,
Entonces, vamos a hacer la textura, ¿correcto? La textura. Habías comentado que ibas a emparejar un poquito aquí. Ya no es necesario ahí seccionar, ¿verdad? Porque pues ya conoces tú dónde está tu guía, ya conoces la parte de la cabeza. Ya no es necesario seccionar porque como ya sacaste tú tu primer guía de aquí, ya donde sea que levantes ya se queda ahí la guía. Correcto. Ok. Ahora, en cuanto a la textura, existen muchos tipos de texturas que podemos realizar en el cabello. Una es pointing, channeling, slide y twist. Quedamos que la que más ¿Se adapta? o la que más le favorece a él es la del twist. El twist realmente se puede hacer con tijera de filo dulce, con tijera de entresacar o con navaja. En este caso vamos a hacerla con la de entresacar. Te voy a enseñar cómo es que yo lo hago. De igual manera empiezo de atrás hacia adelante. A mí me gusta hacerlo así porque pues es la parte más cómoda donde voy a empezar a trabajar. A mí me gusta seccionar un poco el cabello, no tiene que ser tan exacto, a final de cuentas lo que voy a hacer yo es personalizar mi corte. No es necesario tomar como referencia algo, nada más ir seccionando poco a poquito, hacerlo más ordenado. Y lo que yo hago es con mis dos dedos, enrollar un poco el cabello, se ven de esta manera. Y cuando yo haga el corte con la tijera de entresacar no la voy a cerrar por completo, porque si la cierro por completo sí corro el riesgo de mochar o cortar de más. Entonces la técnica correcta es enrollar un poco el cabello y desde la raíz hacer 1, 2, 3. Dependiendo la longitud que tengas, lo puedes hacer más o menos. Ok, ahí quedó. Vuelvo a peinar, elijo otra sección. Al final de cuentas es lo que te digo, tú estás personalizando tu corte. No es necesario una parte de la cabeza. Y recordemos que cuando hablamos de texturas es porque estamos generando movimiento en el cabello. Entonces cuando hablamos de una técnica de bloque es porque sí nos tiene que quedar de una forma uniforme vaya el corte, y cuando hablamos de textura es precisamente para generar un tipo de movimiento en todo el cabello. Tu cabello de por sí ya tiene textura. Lo único que voy a hacer con esa técnica es resaltarla aún más, ¿vale? Eso a él le va a favorecer más que nada porque el peinado que va a ocupar, valga la redundancia, pues no es como tan estructurado, no se tiene que hacer tan fijo. Como va a tener movilidad, con polvo de textura o con alguna parte, todavía se puede elevar más la textura. Yo ya lo hice en medio, a la derecha y a la izquierda. Así podemos ir sucesivamente hasta la parte del centro. ¿Qué tanto quieren ustedes la textura? Es qué tanto twist o qué tantos gajitos le van a hacer. Yo lo único que quiero es realzarla un poquito, entonces no es necesario hacerle mucho. Nada más quiero darle más movimiento al cabello. Ok, ahí, uy, puedes levantar mi bro. Hacemos 1, 2, 3. Ok, ¿me prestas? Ok, volvemos a hacer. Elegimos otra sección al azar o donde queramos más movimiento. Enroscamos un poquito. Y si se hace con la tijera de filo dulce, ¿qué pasaría? Si yo hago esta técnica, ¿también funcionaría? Sí funciona, pero debemos de tener todavía más precaución porque si llegamos a cerrar completamente la tijera o percutir completamente, pues podemos llegar a hacer un corte innecesario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el porcentaje con el que estamos cortando. Yo les recomiendo que si son barberos nuevos, intenten primero comenzar a hacerla con las tijeras de infiltrado. Las tijeras de infiltrado y justo esas que tiene Alan nos van a cortar a un porcentaje menor y nos va a ayudar a todavía a realzar más la textura. Su cabello se presta bastante, ¿no?, para este tipo de corte. Al final ya van a ver el resultado de cómo se realza aún más su textura, pero naturalmente el cabello ya se presta para este crop. Ok, mira, yo no lo hice tanto en la parte del flequillo. Lo que quiero es que en la parte de atrás tenga más movimiento, porque pues recordemos que el crop va todo hacia adelante. Yo lo hago nada más atrás para que esta parte de aquí quede con más volumen y conforme caiga el cabello pues quede todo aventado hacia adelante, ¿va? Entonces nada más lo hice en esta pequeña sección.
Como les comentaba, no es necesario hacerlo en todo el cabello, es cuestión de personalización o qué tanta movilidad quieran en el cabello. ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? Ahora yo les recomiendo, una vez que ya tenemos la estructura del corte como tal, de todo el corte, vamos a empezar a trabajar con máquina. Yo les recomiendo iniciar con el número 2. Recordemos que cualquier tipo de desvanecido tiene que tener 3 tonalidades que son claros, grises y oscuros. El número 2 es el primero, por así decirlo, de los tonos oscuros. Entonces, rebajando con el número 2 sin sobrepasar la zona parietal para dejar esa conexión, es con la que yo empezaría a rebajar. En algunos casos, cuando nosotros hacemos diseños, ¿con cuál podríamos rebajar, Alan? Si hacemos un diseño con el 1,5 es el ideal, ya que nos permite trabajar con la trimmer de una mejor manera. El 2 no lo recomiendo tanto para un diseño porque a veces la máquina no llega hasta el cuero cabelludo, a veces se atora. El 1,5 es ideal porque deja oscuro el cabello, pero me permite trabajar con la trimmer. Eric ahorita está pasando el número 2, ya que está creando la base para realizar su desvanecido. Si nosotros tenemos una base, tenemos un límite hasta dónde llegar y no intervenir lo que ya hicimos con la tijera, ¿cierto? Ok. ¿Recuerdas que al principio hicimos un puente, no? Sí. Con el número 2 ya queda un poco más conectado el puente. Es correcto, de hecho nada más tenemos esta pequeña pestañita que es la única que tenemos que conectar al finalizar el corte. Yo les decía, a mí me gusta hacerlo con el número 2, en particular con esta máquina porque tiene, pues me parece que son 11,000 revoluciones y entonces con esta máquina nos ayuda a hacer más rápido el tipo de corte. Además de que pues no se va a atorar el cabello y en particular pues yo tengo esta pero tengo la que es blanca. Entonces yo recomiendo mucho eso cuando tenemos, recordemos que el cabello latino en su mayoría es un cabello difícil y grueso, ¿no? Y en su mayoría somos lacios. Entonces a veces es bueno tener una máquina que nos ayude a devastar ese tipo de cabello. Pues acá ya tengo yo la base que es el número 2. Vamos a integrar con el dropcito, vamos a hacer un desvanecido medio, un mid fade. A mí me gusta siempre tener la base y de la base voy a marcar una línea guía. La línea guía que yo voy a marcar lo voy a hacer con la cero abierto. Si son barberos que ya llevan tiempo cortando, pues yo sé que podemos marcar con el trimmer o incluso con el cero cerrado. Pero si son barberos principiantes, yo les recomiendo empezar con el cero abierto. ¿Por qué? Porque va a ser un poco más sencillo que logremos borrar esa línea. Y de igual forma, a mí me gusta, por ejemplo, solamente voy a marcar esta guía y de ahí voy a empezar a desvanecer de forma descendente. La mejor forma para no marcar líneas es evidentemente desde el inicio no hacerlas. Cuando uno es principiante, esa es la línea que más nos cuesta trabajo a todos, ¿no? La del cero. Eric por eso está evitando pasar la trimmer desde un principio, ya que si nosotros nos enfocamos luego a trabajar con la trimmer, al final nos va a quedar más marcada esa línea, ¿no? Correcto. Estás utilizando una máquina inalámbrica que es más fácil trabajar con las inalámbricas, ¿no? Hoy en día. Sí, mucho más y además de que se adapta muy bien y pues creo que tienen mayor ergonomía y mayor libertad para poder pues trabajar en ciertas partes que con una máquina que quizás es un poco más pesada. Digo, a nosotros nos tocó aprender con esas, ¿no? Pero ahorita ya es un poco más sencillo. Corte crop y desvanecido medio, ¿verdad? Vamos a hacer un desvanecido medio. Una de las cualidades de un desvanecido medio es que los contornos quedan marcados, ¿no? Lo que es el cerquillo y un poco de la patilla. A diferencia de un high fade que no tiene mucho cerquillo o de un low fade que se alcanza a marcar en su gran parte la patilla. Ok, mira, yo ya tengo una línea guía justo aquí. Sí. Y tengo un punto final. Digamos que el punto final es el número 2 y la guía fue el número 0. Yo les voy a dar un tip para poder que el desvanecido sea más rápido y que no se compliquen tanto con tantas líneas. A mí me gusta después del número 2 comenzar a devastar el cabello con el 1.5. Con el 1.5 y la palanca abierta voy a pasar la máquina de forma recta. Les doy el consejo adicional de que a veces
hacer muchos cortes y de forma muy rápida, aparte de que es brusco para el cliente, no nos va a dar mayor eficacia. Entonces, con un corte que realicemos, pero preciso, podemos devastar el cabello que queremos en particular. Sí, no es necesario pasar la máquina muy rápido o muy brusco, ¿no? Para realizar un corte. Lo que comenta Eric, o complementando lo que él menciona, es si nosotros trabajamos de una forma lenta, el corte va a ser más preciso y no tenemos necesidad como de estar puliendo tanto, ¿no? De hacerlo pocas veces, pasar pocas veces la máquina, pero lento, y así nos va a dejar un corte más preciso. El 1,5 es la conexión hacia el 2, ¿no? Correcto. Además de que no tendría mucho caso de pasar la máquina muy rápido si esta máquina ya tiene demasiadas revoluciones, porque con una sola que la pasemos nos va a ayudar a devastar el cabello que realmente necesitamos quitar. Bueno, mira, te decía, yo ya tengo acá el 2, el 1,5 y la guía que fue el 0 abierto. A mí me gusta solamente conectar esta última con el punto 5 y mi desvanecido ya tendría que estar en su totalidad, solamente me faltaría pulir. Me gusta primero hacer el desvanecido y al final pulir ciertos detalles que pueden quedar, y más en estas zonas les van a quedar detalles casi siempre, precisamente porque tenemos unas hendiduras aquí, donde si nosotros pasamos mucho la máquina podemos llegar a tener aquí unas zonas más claras de las que necesitamos. Entonces, en estas zonas lo correcto sería trabajar o intentar pulir con las tijeras. Entonces, y mantener la oscuridad, ¿no? Que es lo que tiene como característica un fade medio. ¿Cuál estás utilizando ahorita? Ahora sí es el punto 5 con la 5. palanca abierta. El movimiento, ¿cómo lo realizas tú? ¿Muñequeo, recto? Fíjate que, ¿O de qué depende el movimiento de la máquina? Fíjate que a veces siento que del tipo de cabello, porque si es un cabello que nos cuesta mucho desvanecer, sí hago más el movimiento en C. Pero por ejemplo siento que su cabello está muy clarito y si se dan cuenta solo falta pulir, pero el desvanecido ya está quedando, estamos llegando al objetivo que son tonos claros, grises y oscuros. Entonces aquí hago el movimiento únicamente recto. Aunque nosotros lleguemos, con el punto 5 hasta el número 2, no vamos a cortar si llevamos la máquina en la forma del cráneo que tiene él. Si nosotros seguimos esta forma, ahí sí vamos a hacer un corte. Pero si nosotros lo hacemos de forma recta, no va a pasar nada y podemos empezar a pulir el corte. Dime, Alan, ¿qué ibas a comentar? Sí, justo eso te iba a decir, que hay que evitar como seguir la forma de la cabeza en cuanto a la máquina para no redondearlo y que no quede como el famoso de piñita, ¿no? De arriba, sino que tenga esa estructura que le dimos al principio, y el movimiento en C nos va a ayudar a conectar lo que son los tonos junto con la línea de peso o el puente que hicimos con la tijera. ¿Cómo vas en tu desvanecido? Pues ya nada más me queda como que pulir ciertas zonas. Pero, por ejemplo, a mí antes de empezar a pulir me gusta marcar bien el cerquillo. ¿Por qué? Porque siento yo que nos da como que una mayor oscuridad si comenzamos a marcar desde ahorita el cerquillo. Como consejo les puedo decir que intenten pues practicar mucho para que de una les pueda salir. Si son barberos nuevos, no importa que sujeten con las dos manos la máquina. A veces por hacerlo mal o rápido nos puede quedar de una forma más alta que de la otra, de un lado, perdón. Pero entonces hacemos una pequeña curva y limpiamos con el peine de medidas. Digamos que es como hacer un pequeño ganchito, ¿no? Para que yo siento que es como que algo de lo más primordial los cerquillos en la barbería, porque finalmente es lo que el cliente al finalizar el corte luego se ven así como que cómo quedó de ambos lados, y pues si se dan cuenta ya se ve un poco más limpio de este lado. Solamente nos queda pulir nuestro corte. ¿A ti cómo te gusta pulir el desvanecido, bro? Igual que tú, me gusta hacer primero lo que son los laterales, delinear justo como lo estás haciendo. Esa misma técnica que estás trabajando tú es la que voy a hacer yo de este lado. Nada más que al final, cuando hago el pulido o cuando tengo mi corte terminado, me gusta realizarlo con la máquina, pero ir identificando donde tengo esas manchitas para únicamente trabajar con las esquinitas. Ok.
Yo como paso final de mi desvanecido, Sí. aquí por ejemplo ya tenemos el cerquillo marcado, tenemos los tonos claros. Yo siento que hay una pequeña línea aquí, pero ya no es la línea del 0. Entonces desde un inicio borré la del 0 con la punto 5 y es mucho más fácil ya nada más como que detallar esta última línea que queda por acá. Entonces con el número 1 de la palanca abierta de igual forma, recuerden que siempre que vayamos a pulir un corte, yo les recomiendo hacerlo con las palancas abiertas. No podemos pulir un corte con palancas cerradas porque la palanca cerrada, ¿qué nos va a pasar si la pasamos? Corremos el riesgo de marcar líneas, ¿no? Correcto. Entonces si estamos pasando la máquina con la palanca cerrada, en vez de pulir el corte, lo que vamos a hacer es generar una línea nueva. Y recuerden que lo que menos queremos es generar más líneas. Entonces con la palanca abierta únicamente le voy a dar en donde yo siento que hay ligeras manchitas, y si siento que estas siguen ahí, únicamente con las tijeras de entresacar o con las tijeras de filo dulce, incluso con una técnica de point cut, voy a darle ahí justo donde tenga la manchita. Pero yo siento que con el 1 abierto ya está quedando perfecto. Yo les quiero hacer una recomendación a todos los que van comenzando, que cuando realicen cualquier tipo de desvanecido, no solo hablando del desvanecido medio, es que si se les llegan a marcar líneas o ven por ahí algunas manchitas que no les gusten, no se espanten, porque a veces lo que pasa, Eric, que cuando uno va comenzando y ve manchitas, lo que quiere hacer es ya terminarlo, ¿no? Y en vez de pulirlo, lo que haces es seguir marcando líneas. Entonces, lo que estás haciendo tú es trabajando esos detallitos con las esquinitas, o ¿cómo lo trabajas? Sí, correcto. Cuando veo que hay ligeras sombras, trabajo primero con la palanca abierta. Si me da el espacio el cráneo, sí lo paso toda completa. Pero si hay ligeras curvas, precisamente, y yo subo la palanca, para no marcar una nueva línea, trabajo únicamente con las esquinas, exactamente donde yo piense o vea que hay como que esas sombritas que son como las que no nos agradan al final del desvanecido. Recuerden que mientras más ustedes detallen al modelo o a su cliente, pues el cliente más satisfecho va a estar de que todo el desvanecido se vea pues bien hecho. Pues todo es un complemento, ¿no? Ya llevamos la parte de arriba, la parte del desvanecido y la parte del delineado. Ahora, nosotros en un inicio trabajamos con las tijeras precisamente para que esta pestañita la podamos integrar de una forma más fácil, ya sea con tijeras o con máquina. En este caso lo voy a hacer con máquinas. Consejo adicional que les quiero comentar es que todo tiene una razón de ser. Nosotros trabajamos con el peine flat porque el peine flat tiene la misma longitud que la cuchilla, y si son barberos nuevos nos va a ayudar a no hacer una línea ni por abajo ni por arriba del cabello con el peine flat. Con este tipo de peines, que son peines de medidas, también se puede trabajar, pero yo les recomiendo, si ustedes son barberos nuevos, intenten hacerlo mejor con el peine flat. ¿Tú qué opinas ahí, amigo? Sí, ese tipo de peines yo también lo llegué a trabajar así, Eric, con ese tipo de peines chiquitos, pero es difícil cuando vamos comenzando, como no tenemos o no logramos todavía ese pulso perfecto para ir detallando. Y me ha pasado, he corrido el riesgo de llegar a tuzar o algo por el estilo. Pero con el peine flat, como comentas, es más fácil integrar. Aparte de que está recto, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos lograr? Una conexión uniforme junto con lo que es la línea de peso. Sí, lo que sí les puedo decir también como consejo es que yo lo enseño de esta forma. Cuando son barberos nuevos, intento que conecten siempre con el número 1, porque con el 1 nos va a dar como que un margen de error por si llegamos precisamente a sobrepasar el peine, las medidas del peine, no hacer una línea, porque si no tuviera el aumento y sin querer hacemos una línea, pues evidentemente ahí va a quedar marcado y al cliente no se va a poder corregir. Sí, no, por si nos llegamos a equivocar, pues el número 1 nos va a ayudar a tener ese pequeño margen, ¿no? Y poder ir comiendo cabello poco a poquito. Correcto. Para los que van empezando, ¿con qué número estás integrando? ¿Con el 1? ¿Es necesario que sea el 1 o puede ser con cualquier número? No, realmente lo hago siempre con el 0, pero ahorita es como para el tip de si son barberos nuevos o van iniciando, háganlo con el número 1 y ya cuando vayan ustedes mejorando, teniendo un mejor pulso, ya podemos quitar el aumento y trabajarlo directamente con el 0. Recuerden que de esta forma en que nosotros lo estamos haciendo, estamos quitando longitud. Si nosotros
casqueteamos de esta forma, nos va a ayudar a pulir la conexión del puente, es decir, pulir la conexión del desvanecido con la parte superior, al hacerlo de esta forma hacia arriba. Ya estás utilizando ahí la máquina sin aumento, ¿verdad? Correcto, nada más Eso que estás haciendo ayuda también, a mí me ayuda la técnica que utilizas a borrar un poco esas manchitas, ¿no? Que también te llegan a quedar en la conexión. Y si ustedes que van empezando quieren todavía que quede un poquito más suave la conexión, pueden utilizar la tijera de entresacar. O la tijera de filo dulce no se les recomiendo tanto para terminar esa integración porque a veces cortamos de más. Y la tijera de entresacar nos ayuda a suavizar un poquito más la conexión. ¿Cómo vas en ese desvanecido? ¿Ya vas a terminar? Miren, les quiero dar un ejemplo. Ahorita también está muy en tendencia este tipo como de pestañita, ¿no? Que vemos mucho en Instagram. Solo hay que recordar ahorita porque el cabello del modelo se presta, pero a veces vemos ese tipo de acabados en Instagram y pues en nuestros tipos de clientes no se va a prestar muchas veces el cabello. Entonces lo correcto es si el cliente se presta y se puede hacer, adelante. Y si no, que no se estresen por ver algo e intentar como que copiarlo, porque a veces el tipo de cabello es muy distinto a los personajes que seguimos en redes sociales. Hay que tomar en cuenta dónde estamos y el tipo de cabello que estamos utilizando para ver qué tipo de corte y qué tipo de acabado podemos realizar. Y como decía Alan, por ejemplo, yo acá nada más para pulir ahí esa pequeña línea que quede todavía más finita, justo. Vas a utilizar que la tijera de entresacar. Sí. Entresacar o de grafilar, ¿no? Como se le conoce. Correcto. Ahí agarras mucho cabello o ¿cuál sería la técnica adecuada si allá los que nos están viendo lo quieren intentar? Pues mira, ahorita lo que quiero nada más es suavizar un poco más la conexión o la pestañita que quedó aquí. Porque también no es, a veces también por querer hacer las cosas similares en redes sociales, no hacemos el resultado que realmente el cliente quiere. Pero como les digo, yo creo que ahorita está en tendencia mucho el dejar mayor volumen en esta zona y es como que todos los chavos ahorita quieren así, ¿no? El tener mayor peso en los laterales y no cortarse mucho de este lado. Entonces, lo que quiero hacer es como que sí dejar la pestañita, pero pulirla lo mayor posible para que cuando lo veamos al cliente de frente no realce la pestaña, ¿sabes? Que quede una forma cuadrada. Entonces puras puntititas nada más, Sí. vas integrando. Con estas tijeras que nos prestó el buen Eric. Se las va a regalar. De este lado, cuando me toque a mí realizar el desvanecido, voy a realizar la misma técnica, nada más que pues voy a lograr que quede lo más simétrico, ¿no? Que quede ambos lados iguales. Y eso es lo que les llega a pasar a algunos cuando vamos comenzando, ¿no? Que hacemos un lado más arriba que el otro. Cuando sea así, procuren trabajar ambos lados de la misma manera para que el corte sea uniforme y que quede a la misma altura. Ándale, ya va quedando más pulidito. A veces el desvanecido hacerlo es rápido, pero pulir, como tú dices, a veces la gente se desespera muy rápido. Entonces, mientras más pulido esté el desvanecido y orgánico, recordemos que eso es un corte funcional, es algo para hacer en su negocio y si van aprendiendo esperemos que les pueda ayudar o aportar esas técnicas que les estamos compartiendo. Obviamente si eres un barbero que ya tienes más tiempo y quieres a lo mejor competir, pues sí podemos utilizar pigmentos, dejar otro tipo de acabado, ocupar incluso algún otro tipo de técnica, pero para ir iniciando y para hacer algo más funcional en su negocio, yo creo que la forma de desvanecer que les estamos compartiendo ahora, pues les va a ayudar a agilizar su trabajo. Sí, este tipo de técnicas, como lo comenta Eric, o tips que les estás dando, no es como para que lo realicen tal cual, ¿no? En su barbería. Es para que ellos lo adapten a las técnicas que tienen o que van conociendo, nada más para que complementen esa información que tienen
y lo hagan de una mejor manera y pues vayan llenándose más de información y así cuando les llegue su cliente pues puedan realizar un trabajo de 10. En lo que tú estabas terminando, Eric, yo comencé a marcar mi primera guía simétrica a la que tú habías marcado. Nada más que quiero complementar un poquito lo que mencionabas tú del desvanecido y vamos a hacer un poquito más veloz. Ya lo vimos contigo, la explicación a fondo. Ahora lo que quiero es que vean el desvanecido, pero un poquito a velocidad normal como lo realizaríamos comúnmente. Esta línea que yo marco del 0, complementando como te decía lo que tú dijiste, trato de que siempre sea un poco ancha la línea, ya que a veces es la que nos cuesta más trabajo borrar. Yo les recomiendo siempre a mis alumnos o a la gente que va aprendiendo que sea de 1 centímetro porque eso les va a facilitar. Van a tener mayor visibilidad de cómo es la línea de gruesa y así la van a poder borrar. Yo comencé con un 0 cerrado y esta línea que estoy marcando es 0 abierto. Hago lo que es un pequeño muñequeo para que no vaya a perjudicar la siguiente línea y así ayudándome de que a sí mismo o a su misma vez se vaya borrando. Yo lo voy haciendo con palanca abierta, lo voy a hacer en la parte de atrás una pequeña caída que tú también dejaste. Yo les recomiendo la caída porque cubre lo que es el hueso occipital o le da volumen a la parte de atrás. Eso lo logramos con la primer guía, ¿no? Que era la radial. ¿Tú por qué crees que es importante que se les deje caída a los cortes? Pues precisamente como tú comentas, no todas las personas tenemos la misma estructura ósea. Entonces hay personas que tienen más pronunciado el huesito occipital, que en su mayoría pensamos que el occipital solo es este huesito, pero realmente se conforma por toda esta parte del cráneo. Esta la tenemos más pronunciada y por eso nosotros intentamos hacer la primera línea en curva para cubrir ese huesito y que al momento de desvanecer quede cubierto el huesito occipital. Entonces esa es la importancia de hacerlo en curva. A veces he visto que lo hacen recto en algunas ocasiones como un buzz cut, pero precisamente nosotros debemos de saber a quién ofrecerle ese tipo de cortes, ya que si es un cliente que tiene igual el occipital muy pronunciado, pues yo creo que no le convendría hacerse un buzz cut, ¿no? Sí, no es tan recomendable. Aparte de que ahorita la mayoría de los cortes ya los piden como terminación en B o algo por el estilo. Nosotros a él lo hicimos un poquito redondeado, pero respetando esa caída. Yo lo que hice después de mi guía de 1 o 2 centímetros, este cabello yo no lo quito, yo lo dejo al final, ya que me va a ser mucho más fácil quitarlo con la trimmer. Hasta el punto en el que estamos, fíjense cómo ya es una última línea la que me queda. Esa va a ser mucho más fácil borrarla. Esta la quito con trimmer y de lo que es el 0 al número 2, paso rápidamente al 1,5. ¿Me puedes pasar el 1,5? Ahorita lo vamos a utilizar, nada más que quiero terminar de pulir bien este lado. En un desvanecido yo me tardo aproximadamente unos 30 minutos, 20 quizás. En lo que más tiempo me llevo es en pulir, como tú comentabas. El pulir a mí me gusta hacerlo al final, ya que esté terminado el corte, ya que así tenemos una vista o una perspectiva de cómo sería ya el terminado final. Porque a veces queremos pulir, detallar, delinear, pero no estamos tomando en cuenta que falta peinarlo, que falta aplicarle producto o quizás algún tipo de pigmento. Yo ya eliminé la línea del 0. Para hacer esa última conexión del gris con el oscuro utilizo lo que es el 1,5 y lo utilizo de dos maneras, lo que es abierto primero para alcanzar la tonalidad del 2 y cerrado lo ocupo para terminar de eliminar esa línea. No me llevo mucho tiempo, nada más es ir pasando la máquina de extremo a extremo. Les recomiendo que lo que comentábamos al principio de pasarla un poco despacio, pero lo que hago es primero voy de derecha a izquierda y viceversa, porque el cabello no siempre crece hacia una misma dirección. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Sí, incluso también
Sí, yo creo que sería oportuno recomendarles que justo en la parte de la nuca, en muchas ocasiones cuesta mucho borrar esa línea precisamente porque lo trabajamos a veces al modelo inclinado. Sí. Y entonces al trabajarlo inclinado, cuando estamos pasando la máquina, por visión óptica creemos que ya hicimos un buen desvanecido y al momento de que el cliente se levanta, queda todo marcado. Entonces, creo que es importante que ustedes trabajen al modelo totalmente lo menor inclinado posibles que pueda hacerse. Obviamente acá estamos compartiendo con ustedes y estamos ajustándonos para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento, pero ya en el día a día lo correcto sería trabajarlo lo más recto posible para que ese sea el resultado final. Ahorita yo únicamente con el 1.5 estoy ya por borrar esa línea. Nada más me falta unos detallitos. Esos detallitos los voy a pulir con el punto 5. ¿Me haces el favor de pasármelo? Así somos, ¿no? Debemos ser los barberos educados. El punto 5 lo voy a utilizar únicamente con la pancita del aumento. Eso me va a ayudar a no marcar líneas, a no generarlas y a su misma vez que el mismo movimiento sea hacia afuera. Cuando yo termino de pulir con el punto 5, rápidamente paso a delinear y lo último que quito es la línea de la trimmer. Me gusta que quede terminado este extremo para ya al final nada más sea el delineado. El delineado en todos los cortes es para mí una de las partes más importantes porque es lo que te da como la personalidad de todo el corte. Tú puedes hacer un muy buen desvanecido, pero a lo mejor si te metes mucho en el contorno o no delineas, pues como que no tiene esa vista del corte. Entonces si tú lo delineas hace que quede como bien definido todo, los contornos bien definidos y más aún si aplicas pigmento. La mayoría de los cortes hoy en día a los clientes ya les gusta que se les pigmente, ya les gusta que se les tome fotos, ya lo quieren muy parecido a como lo ven en las redes sociales. Fíjense, el desvanecido no demoré mucho en hacerlo, fue sencillo. ¿Y qué es lo que pasa si llegamos a ver unos detalles? Ya que terminemos de delinear, ya los podemos pulir. Puedes pasar la terminadora. Todavía no pulimos, pero pásame la trim. Préstamela. Observen, tengo el desvanecido, que fue un desvanecido medio. Ahora, el delineado. A mí me gusta empezar desde la patilla hacia arriba. Es decir, tomo como referencia el crecimiento natural. Y ya de ahí con las puras esquinitas delineo. Vamos a verlo. Empiezo con las esquinitas. Es importante que cuando ustedes delineen, los cabellitos los peinen, porque a veces no vemos hasta dónde está el crecimiento. Y si nosotros lo que hacemos así sin peinar, podemos correr el riesgo de llegar a comernos un poco el delineado. Entonces, constantemente mi recomendación para todos es que se apoyen de un peine facial para que estén cepillando el cabello y no haya problemas a la hora del delineado. ¿A ti cómo te gusta hasta en este punto cómo va el corte? ¿Te gustaría que le aplicáramos pigmento o así orgánico? ¿Cómo te gusta más? Yo creo que en él, de acuerdo a todo el proceso que hicimos, se ve bien así, ¿no? Como que orgánico. Además, hay que tomar en cuenta que su cabello es castaño, entonces el pigmento más común que tenemos acá en México es el de tono oscuro, que también existe el de tono castaño, pero yo siento que así se ve como que muy natural y se ve bien. Y además, con la oscuridad que tiene de forma natural, se percibe como si estuviera un poco pigmentado de los contornos, ¿no? Sí. Como hicimos un desvanecido medio, respetamos esos contornos para que sin necesidad del pigmento se vea oscuro. Ahora fíjense, yo ya delineé, ya hice mi desvanecido. Lo único que me falta es quitar el exceso de cabello que tenemos aquí abajo. Ese nos va a ser mucho más sencillo, ya que como ya tenemos el fade, nada más es ir quitando el exceso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya llego a la línea del cero? Bueno, ahí yo lo quito únicamente con las esquinitas de la máquina. Si nosotros lo quitamos así con las esquinitas de la máquina,
vamos a evitar marcar líneas o evitar que se vean esas manchitas. Vamos a hacerlo con las puras esquinitas, vamos muñequeando, vamos quitando el exceso. Aparte de que la trimmer nos deja bien pegado lo que es el cabello, queda más cortito. Y por debajo, si aún queremos que el corte quede más limpio, podemos pasar lo que es la shaver o la navaja. ¿A ti con qué te gusta más trabajar? ¿Con shaver o navaja? ¿Qué crees que corte más? Pues mira, a mí me gusta trabajar más con la shaver, aunque hay que tomar en cuenta que debemos de ser muy higiénicos en el momento en el que usamos la shaver, ya que pues, es una máquina que llega a la piel y si nosotros no somos higiénicos podemos llegar a infectar incluso al cliente si la pasamos. Si estamos en un clima muy caluroso y llegan los clientes sudando y le pasamos la shaver a uno y luego a otro y a otro sin tener las medidas de higiene correctas, pues podemos llegar a infectar y por eso a veces los clientes de hecho ya no la piden mucho y piden con navaja. Pero si somos higiénicos y la estamos desinfectando antes de cada servicio con el desinfectante 5 en 1, pues podemos prevenir eso. Entonces yo creo que es muy importante utilizarlo. Y ahorita nada más retomando algo que comentabas, yo siento que es mucho más fácil trabajar con ese tipo de cuchillas del trimmer, los contornos, ¿no? Porque la cuchilla como que te apoya, como viene un T, te apoya que quede más fácil la línea, ¿no? O incluso en los diseños, ¿no? Sí, eso fue algo que se nos olvidó comentar, pero este tipo de cuchillas como están en T o sobresalen de la máquina, nos ayudan a tener una mejor visibilidad de qué es lo que estamos delineando y no solo para los delineados, también cuando hacemos grecas, diseños o llegamos a marcar la frente, este tipo de cuchillas que está así expuesta nos ayuda a tener un mejor detalle en el corte. Fíjense, yo ya quité aquí lo que es el cabello que me sobraba en la patilla. Lo mismo lo voy a hacer en la nuca y en la parte de atrás, pero sigo trabajando con las esquinitas. Recuerden que eso me va a favorecer para no marcar tantas líneas. Es un corte, es una técnica que es rápida para hacer los desvanecidos y es una técnica que uso comúnmente yo en la barbería. Entonces, Alan, solo para recapitular, hicimos primero la estructura con tijera. Hicimos una línea de peso. Rebajamos con el número 2, que fue como que la tonalidad oscura. Del 2 marcamos la línea guía con el tono claro, que fue el 0. Y del 0 al 2 vamos de forma descendente, ¿no? Marcamos 1,5 primero palanca abierta, que es la tonalidad que se acerca más al número 2. De ahí pasamos el punto 5 para conectar esas dos y al final solo es pulir. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, al final solo pulir. Si lo trabajamos así ordenadamente, el resultado va a ser bueno. Y esta técnica la pueden utilizar quizás a lo mejor cuando vayan a competir o si quieren dejar un pulido bien comprimido o que a lo mejor no quede tan extendido, pues es una técnica que pueden aplicar en su día a día. Además de que siento que es un poco más rápido de hacerlo como en escalera. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo aprendieron en hacerlo o están aprendiendo a hacerlo en escalerita, que es 0.5, 1, 1,5 y 2, lo cual es una buena forma de enseñar, pero a veces es como que más difícil borrar todas esas líneas, ¿no? Y les cuesta trabajo y de repente si era un fade bajo y terminaron haciendo un fade medio, ¿no? O si era un fade medio terminaron haciendo un fade alto los alumnos. Entonces con esta, al no marcar líneas, solamente hay que tener control de las zonas oscuras o de los puntos de luz para poder hacerlo de forma descendente y que el resultado pues sea más rápido y como que más nítido, ¿no? ¿Me prestas tantito el dedo? Voy a sacudir. Yo, Eric, ya terminé de hacer el desvanecido, pero a mí me sucede que a veces veo manchitas. Esas no es necesario pulirlas con la máquina o con un aumento. Podemos utilizar una tijera de entresacar. Ya tengo yo lo que son las 3 tonalidades: blanca, gris y oscura. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Como ya tengo la línea de peso marcada, quedamos que para poderla suavizarla aún más utilizábamos la tijera sobre peine. Entonces, ¿qué es lo que hago? Peino hacia abajo el cabello y sobre las puntitas. Vuelvo a peinar y volvemos a percutir con la tijera. Únicamente las puntitas, eso va a hacer que quede
pegadito el cabello, sin que quede muy abultado, pero que se mantenga esa línea de peso que creamos al principio. ¿Qué desvanecido crees que esté en tendencia ahorita, Eric? Yo creo que todos los que son más como oscuros, quizás como con más densidad de cabello. Por ejemplo, los mullet, que realmente son cortes pues clásicos, vaya, porque se utilizaban más con tijera, pero ahorita siento que están en tendencia a ocuparlos con las patillas desvanecidas. Los taper también siento que están muy en tendencia, y más en el norte del país, los taper, el mullet, o el burst cut, el burst fade, perdón. El buzz cut, siento que en zonas, digamos, donde hace más calor, está como que más en tendencia los cortes con el desvanecido más alto. Pero acá siento que los cortes como con las tonalidades más largas y más pronunciadas, ¿no? Sí, como lo que comentábamos al principio, ¿no? Más volumen a los laterales. Ahorita, si pueden alcanzar a ver ahí en la cámara, ya estamos puliendo bien el desvanecido. Y con la misma tijera nosotros podemos pulir lo que es tal vez un 0, tal vez un 1,5. Vamos percutiendo nada más y vamos dejando esa sombra más oscurita. Si nosotros vemos detalle, sobre donde veamos el detalle, ahí levantamos un poquitito el cabello y vamos puliendo. Ahora, ¿qué pasa cuando es un número más cortito? Ya no llega el peine, ¿ok? Ahí puedo utilizar lo que es la tijera a pulso y podemos trabajar únicamente con las puntitas de la tijera, ir puliendo ciertas manchitas para que el desvanecido quede más pulido. Y en la parte de abajo vamos a utilizar lo que es una shaver. Como quiero el desvanecido que no quede tan pelón de los lados, únicamente voy a pasar la shaver sobre donde crece más el cabello, que es en las patillas y lo que es en la nuca. Ahí deténmela, mi bro, ahorita la seguimos utilizando. Tengan cuidado cuando estén trabajando con la tijera de entresacar, porque si no hacemos el guillotinaje correcto, a veces podemos llegar a dejar surcos o huecos en el cabello. Y eso pues nos perjudica porque el fade ya no se ve sombreado, ya no se ve parejo. Este peine que estoy utilizando para pulir tiene lo que es 2 medidas. Puedo utilizar lo que es con los peines, lo que son las cerdas más abiertas para los tonos oscuros, y los que son las cerdas más juntitas puedo utilizarlo para ir puliendo lo que son los laterales. A mí me gusta pulir mucho con tijera de entresacar porque deja un acabado bien padre en el cabello. A su tipo de cabello, Eric, ¿qué pomada o qué fijación recomendarías para su tipo de peinado? Pues a mí me gustaría utilizar algo que resalte más la textura y el movimiento en su cabello, y puede ser algún tipo de pasta o algún tipo de polvo de textura o polvo volumizador, cualquiera de los dos productos, para que se vea natural, mate y con el volumen preciso para que realce la textura. Así como lo trabajamos tú y yo ahorita, lo que es un lado y un lado, he visto mucho que hay categorías ya de batallas, ¿no? Que es en twins, que es como lo estamos trabajando ahorita. Sí, es correcto, todas son batallas donde entra uno, entra otro y terminan los dos juntos el corte, y entre los dos están cortando. Obviamente eso nada más en una competencia, ¿no? Porque haciéndolo así en un corte en tu negocio siento que no les va a quedar igual a las personas. Pero sí, en las batallas sí. Lo que sí es que hacemos más tú y yo como que en común, y yo creo que muchos de los que nos están viendo deben de hacerlo similar, es trabajar un lateral, continuar con el siguiente lateral y terminar en la nuca, para que nos quede el corte más parejo. Si nosotros tomamos la máquina y seguimos recto toda la forma del corte que queremos dar, estoy seguro que les va a quedar un lateral más arriba que el otro.
Entonces, para evitar correcciones, yo les recomiendo comenzar con un lateral, siguiente lateral y finalizar con la nuca. Con la parte de atrás. Vean, como yo únicamente trabajé tijeras, trabajé lo que es la de entresacar para pulir mi corte. Y en lo que son los contornos, yo recomiendo mucho pasar la navaja. Eso me va a ayudar a resaltarlos y a que dure aún más. ¿Me prestas tantito el portanavajas? Ahora con el portanavajas lo que vamos a hacer es delinear el contorno. Para eso es necesario tensar la piel. ¿Por qué no utilicé shaving gel? Porque lo que fue la trimmer ya me ayudó a limpiar todo el contorno. En sí la trimmer me va a funcionar para lo que es delinear, pero la navaja me va a ayudar a definir ya de una mejor manera el contorno y que me dure aún más. Bueno, y como recomendación, si también son nuevos, yo creo que sí es importante usar el gel para afeitar, pero también es importante justo lo que estás haciendo, que es ejercer tensión o estirar la piel para prevenir que vayamos a hacer alguna laceración, ¿no? Entonces de este lado ya pasamos navaja, ya hicimos nuestro desvanecido. Ahora lo único que nos falta es pasar la shaver. La shaver me va a dejar ya lo que es ese terminado limpiecito. Y me pasas el bledo, por favor. Vamos a sacudir un poquito. Ok, y ahora sí pasamos la shaver. La shaver, como nos va a cortar en contrapelo, va a hacer que dure más el delineado. A mí me gusta con las dos mallas rasurar, ya que ¿para qué nos sirven las dos cuchillas, Eric? Una rebaja y la siguiente devasta. La siguiente termina de devastar o rasurar. E incluso podemos ocuparla para borrar la misma línea que genere la shaver. De hecho, podemos eliminar la línea de la shaver con la navaja o con la misma shaver, pero en vez de hacerlo hacia arriba, podemos hacer ligeros toques y hacerlo justamente hacia abajito. Esta es una máquina que no nada más sirve para rasurar, inclusive a veces en las instrucciones nos dice que podemos llegar a pulir algunos cortes con esta misma máquina. Hay cabellitos que la navaja no llega a quitar, pero la shaver sí. Así que a mí me gusta darle un repaso sobre todo el corte o sobre donde pasamos tanto la trimmer y la navaja. Ahorita ya estoy logrando un terminado más limpio. Lo que les recomiendo yo después de pasar ya sea navaja o la shaver es aplicar un poquito de talco. El talco me va a ayudar a suavizar más la piel. Mira, Eric, a ver, te lo volteo de ese lado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vas viendo el desvanecido? Ya quedó, ya se ve bien. Ya hay. Limpio. Pues yo creo que nuestro desvanecido ya está finalizado. Ahora lo que decíamos es que queremos lograr un efecto más natural y con movimiento. Es por eso que estamos aplicando una pasta en la parte de arriba. Cuando nosotros apliquemos polvo de textura, el polvo puede entrar desde la raíz y nos va a ayudar a generar más volumen. En este caso la pasta lo único que quiero es que moldee el cabello y que me ayude a resaltar toda esa textura que habíamos generado previamente en el cabello. ¿Hay algo que quieras agregar, amigo? No, solo consejo que el peinado también hace que tu servicio sea más completo. Yo a todos mis clientes, después de realizar un desvanecido o cualquier tipo de corte, procuro yo siempre aplicar producto y pues así educarlos de alguna manera que pues se peinen, a que el trabajo que hicimos con la tijera pues resalte aún más. Ya todo lo que estás haciendo es ahorita cuestión de personalización, ¿no? Si le quieres tomar una foto, un video o subirlo a tus redes sociales. Una cosa, como les comentaba, importante el peinado, la iluminación. ¿Qué otra cosa es importante por si quieren tomarle una foto al finalizar su trabajo? Yo creo que el sellar el peinado primero, este es más sencillo porque su cabello es crespo y únicamente con polvo de textura se realza y se nota pues luego el acabado. Pero si son cabellos lacios, quizás finalizar con un buen estilizado y sellar el peinado o encapsular el peinado ya para que quede
pues realmente el resultado que queremos, no solo en el día en el que el cliente va, sino que ya tenga ese resultado pues mayores días, ¿no? Que ya él se pueda peinar y que quede el mismo resultado que nosotros logramos en nuestra estación de trabajo. Sí, lo que buscamos desde un principio era dejarlo lo más orgánico que se pueda, para que realmente él vea pues el acabado natural, ¿no? Porque así es como él se va a ver al día a día. Puedes girarlo un poco para que vayan viendo el desvanecido de ambos lados. Ahora, ¿me lo puedes girar tantito? Una recomendación que también tengo para todos los que nos están mirando es, cuando nosotros finalicemos el corte, he visto tanto en batallas, tanto en las barberías, que a veces se les olvida un poco rasurar los vellitos de aquí atrás. En todo el corte tenemos que tener en cuenta la limpieza de nuestro desvanecido y tanto del cliente. Yo procuro siempre asegurarme de que en la nuca, de que detrás de la oreja, por debajo de la oreja y inclusive hasta en la patilla, si llegan a haber cabellos, tratar de rasurarlos y que quede pues lo más limpio posible. Estos cabellitos por detrás de la oreja y de la nuca, pues regularmente el cliente no se los ve, pero pues si nosotros lo dejamos lo más limpio posible, pues tenemos un resultado muy limpio. Ok amigos, entonces estamos finalizando lo que es el corte. Recuerden por último sellar el corte. Como Alan pasó la shaver y pasó la navaja, es bueno cerrar los poros con el after para que no vayamos a incurrir ahí en alguna infección. Y pues les agradecemos mucho por habernos acompañado. Esperemos que estos tips que les mostramos les puedan servir a futuro. Sí, como comentas, ya el trabajo ya está totalmente terminado. Fue un resultado totalmente orgánico. Lo hicimos en conjunto y lo que yo les quiero dar como opinión final es que se sigan capacitando, que sigan practicando, sigan viendo este tipo de videos para que ustedes puedan llenarse de información, ustedes puedan compartirlo con alguien más. Y quiero agradecerle a Eric, que hicimos una muy buena actuación. A Eric López, Old School. Y les mostramos el trabajo final. Gíralo, Eric, para que lo vea la gente. Oigan, pues yo muy feliz de que hayan aceptado la invitación. Tocayo, Alan, gracias por estar aquí. 2 talentos en un solo video. Vean nomás la calidad de corte que hicieron y la ventaja es que lo van a tener aquí para que lo vean las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque Old School Play hace educación gratuita por profesionales. Lo pueden seguir viendo, quédense al pendiente, vamos a seguir sacando más de este tipo de videos con más talentos, con más educación. Yo soy Eric López del equipo comercial de Old School y nos encanta que hayas estado aquí. Nos vemos en la próxima.